La restauración de Israel es inminente. Las ramas del tronco de Isaí devolverá la monarquía a la nación de Israel, con su legítimo rey sobre su trono desde Jerusalén. Vemos como hoy se cumple la profecía del Eterno, cuya primera mención fue hace aproximadamente unos 3370 años por boca de Moisés, y luego fue repetido por todos los profetas que le sucedieron, y dejaron por escrita su profecía, la cual dice que en los postreros días, en los Aharit Hayamim, los hijos de Jacob, que por juicio se encuentran hoy en el exilio, en medio de todas las naciones, aquellos regresaríamos en obediencia a los mandamientos entregados a Moisés, con la esperanza de la restauración de su pueblo y anhelando el juramento dado a Abraham, Isaac y Jacob. La profecía programa que se le daría 120 jubileos, y el último de este conteo inició el 8 de octubre de 1981, exactamente 90 días después de haber iniciado el primero de los últimos 50 años para el jubileo 120. Ron Wyatt encontró el Arca del Pacto en una de las cuevas subterráneas del Monte Moriah en el lado norte del mismo. Esto detonó una cuenta regresiva de los Aharit Hayamim, tal como mencionó el profeta Jeremías después de ocultar el arca, cuando dijo: «Nadie debe saber dónde está este lugar hasta que el Eterno expíe nuestros pecados y nos reúna otra vez». Ahora, es interesante saber que mientras Israel despierta entre las naciones, en forma de hombres y mujeres que ya sea por sueños o visiones, o por luz del Espíritu de Santidad, comprendieron sin discusión que hay que volver al pacto y restaurar a Israel de la mano de Yeshua, dejaron a Jesús y al culto dominical para retornar a la alianza del Shabbat, como está escrito: «Y guardarán mis días de Shabbat, porque será una señal, una marca o distintivo entre mí y ustedes, por sus generaciones, y así sabrán que yo soy Yahweh, que los santifico». En esta restauración de los últimos días, el Eterno se apartó para sí 144,000 varones de entre todos ellos para que hagan la función de guiar, proteger, sustentar y hasta dar su vida por llevar a la simiente de Abraham con victoria hasta los días de la inauguración del reino. Estos 144,000 no son mejores que nosotros, el resto de su pueblo, solo son a quienes les tocó el llamado para ejecutar esta labor, desde que estaban formándose en el vientre de sus madres. Estos varones fueron llamados a servir a su generación, pues habrían de atravesar el día grande y terrible de Yahweh, que comprende un tiempo de 7 años a partir del 26 de septiembre del 2031, fin del jubileo 120. Y luego es el tiempo de la angustia para Jacob, el día del juicio a las naciones, donde Israel será guardado, pero no del todo, ni de una manera mágica como cada quien en sus casas, sino como congregación. Se salvarán en comunidad, pues obedecieron a las instrucciones dadas previamente para así saber resistir a los abates del sistema, ya que aprenderán a sobrevivir antes de vivir escondidos y aplazados. De entre ellos habrá varones de múltiples edades, pues, eso sí, por patrón profético creemos que no menores de 30 años para cuando llegue la tribulación. Es decir, todo israelita que nació después del 2001 no será contado entre ellos, pues su llamado es casi sacerdotal, y esta es la edad adecuada para este servicio, de acuerdo a la Torá. Y a aquellos se les ha dado un sello especial para su misión, un distintivo que será completado en número poco antes de la guerra devastadora del sexto sello. Es por ello que vemos, y aunque resulte para algunos difícil de asimilar, el cumplimiento de las profecías frente a nuestros ojos, y entender que también estamos viviendo tiempos bíblicos nada diferentes a los que vivió Moisés en el desierto o los discípulos en el primer siglo, de nosotros también se está escribiendo la historia bíblica, y cumpliendo lo dicho por los profetas. Hace unos meses, no muy lejos, se realizó el primer intento de someter a la humanidad a pretexto de una emergencia sanitaria, que sí, es verdad, afectó a la humanidad, pero no tanto como nos afectó las supuestas medidas para contenerlo. Al día de hoy, nadie puede negar que se llevó a cabo un experimento social o ingeniería social
para infundir miedo y pánico en la población mundial, exagerando a los muertos en la televisión o bombardeándonos constantemente de crónicas que causen pavor a quienes la vieran. Se prohibieron hacer autopsias a los primeros muertos por la plaga, para preservar la ignorancia. Se ordenó protocolos contraproducentes a los servicios médicos, de modo a que llegamos al punto que era más probable que mueras al ingresar en un hospital por sus prácticas que al quedarse en sus casas recuperándose del trastorno. Además, se sancionaron terapias efectivas y económicas a la población, y a todos aquellos que denunciaban esta conspiración los callaban, y a otros, con mayor renombre en el campo de las ciencias, los liquidaron. Por nombrar solo un par de ellos, Andreas Noack, químico alemán que denunciaba con pruebas el contenido de grafeno en las sustancias administradas a la población y la letalidad de ellas en el cuerpo humano, y a Luc Montagnier, virólogo ganador del Nobel, por estar completamente en desacuerdo en administrar estas pruebas a la humanidad y así difundirlo, y luego de sugerir a los que ya se habían implantado su tercera porción que se hagan una prueba de VIH, ya que la probabilidad de tenerlo en su sangre era alta. Semanas después lo callaron. Luego de un recordatorio de todo lo que nos trajo esa contingencia y manipulación, parecería que no iba a acabar y cada vez las regulaciones sanitarias no hacían más que elevarse. Sin embargo, en febrero del 2022, un jefe del Oriente en Rusia le declara la guerra a Ucrania y todo el aparataje mediático recae sobre Europa Oriental y se desiste de la opresión sanitaria en medio de las naciones, dando nuevamente un alivio y un respiro. Esto es aquello de lo que nos habla Apocalipsis 7. Ocurre justo entre el segundo y el tercer sello, donde un ángel del Oriente sale y detiene a quienes se les dio la autoridad de hacer daño a los moradores de la tierra, hasta que sea completado el número de los 144,000 y el sello de su Elohim sea puesto sobre ellos, hasta el tiempo asignado en el 2031. Y así es como opera el Eterno. Así es como describió el tablero político de los últimos tiempos. Este sello sobre sus frentes, a diferencia de lo que muchos creen, no les hace inmortales. Solo les capacita para que no mueran ni les hagan daño hasta que hayan llevado a cabo su misión. El ejemplo más claro es el de los 2 testigos, 2 levitas de entre los sellados que mueren en Jerusalén, y su muerte marca una declaración de guerra como heraldos del Eterno, y serán los 2 últimos en morir de entre todos estos de los que se dijo, y muchos de los escogidos caerán en aquellos días. Y también se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. De entre los escogidos que mueren, cumplirán su misión hasta lo último. Estos serán 12,000 de cada una de las tribus de Israel, pues recuerden que la restauración es un llamado a Israel, y estos hacen una función de representantes delante de su majestad Yeshua. Lo que es proféticamente curioso es que no se cuente entre ellos a los de la tribu de Efraín ni de la tribu de Dan, ya que Efraín es el estado errante de Israel, y una vez que entran en el pacto son llamados Jacob. Por eso se nombra a José y a Manashe, pero no se le llama Efraín. Y a Adán, porque de éste saldrá, de una mezcla de linajes, aquel hombre de pecado, como profetiza Jacob cuando dice: les declararé lo que acontecerá en los postreros días. Dan gobernará su pueblo, como una de las tribus de Israel, y será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete. En tu Yeshua esperaré, oh Yahweh. Esta acción de juzgar a Israel en un gobierno opresor de parte de Dan jamás se ha registrado un cumplimiento en las Escrituras. Todo esto es para los días finales. Y aquí, por esto, Dan no es contado entre los líderes de la restauración de Israel. Estos 144,000 fueron sellados con el nombre del Mesías y de su Padre en sus frentes. Y esta insignia hace una referencia a cómo el sumo sacerdote tenía en su frente el nombre del Eterno, pues era su representante en la tierra, su siervo. Estos, al igual que aquel, hacen una función sacerdotal para Israel y en las naciones. Serán representantes del Eterno en el nombre de Yeshua para con su pueblo.
y a esto se refiere que el sello es el nombre del Mesías y de su Padre en sus frentes. Y aquellos se encuentran hoy en medio de las congregaciones del Eterno en todo el mundo, algunos preparándose sin saberlo para esta misión, otros aún no se dan cuenta que lo son, y posiblemente jamás se den cuenta de aquello, y muchos todavía faltan de entrar al camino. Las características que nos permite distinguirlos no son visibles al día de hoy, pero lo serán en unos años, cuando tomen su papel como los líderes del pueblo en el segundo éxodo. Y así como Moisés tenía a quienes le acompañaran en la logística de gobernar a su pueblo, con sus jefes de decenas, cincuentas, de centenas y millares, también así ahora, solo que hoy Israel está regado en todos los países. Y como irrevocables son los dones y el llamamiento del Eterno, estos ocuparán puestos de gobiernos en la Israel restaurada, tanto en la tierra prometida como en las naciones en el milenio, junto con los otros resucitados y cuerpos ascendidos de aquellos días, algo que a la verdad no serán muchos los que los galardonen con estos cuerpos ascendidos, pues serán los gobernantes que traerán la paz al mundo, y la clase gobernante es la minoría en comparación al número total de los que queden para el milenio. De esto se dice que cantaban un cántico nuevo, cuya palabra en el griego es kainos y en el hebreo hadesh, y ambas significan fresco o renovado, término que usan para hablar de la luna nueva, algo que fue olvidado y ahora vuelve a cobrar valor, se renueva, pues vemos que se dice que entonaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Este cántico de Moisés fue ordenado enseñarlo a los hijos de Israel, pues es un mandamiento de la Torá que su pueblo lo conozca, tal como se decretó. Ahora pues, escríbeles este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Pero no acabará con ira el cántico para con Israel, pues en su estrofa final, cuyo respaldo más antiguo tenemos, la Septuaginta, dice así: regocíjense cielos a la par de él, alábenle todos los ángeles de Elohim, regocíjense gentes con su pueblo, confórtense en él todos los hijos de Elohim, porque la sangre de sus hijos ha vengado, y se vengará de sus enemigos, y purificará la tierra de su pueblo. Este cántico nos habla del juicio a Israel, quien sería llevado entre las naciones, pero el Eterno cumplirá su juramento y los traerá de vuelta a la tierra que les dio por heredad al final de los días. Este es el cántico que entonaban los 144,000, junto con el cántico del Cordero, y este último no es un canto nuevo como tal, es aquel cántico expresado en Isaías 25 y 26, cánticos que se cumplirán con ellos. Es una oda, estrofas o himnos que se entonan en medio de la victoria al terminar una guerra. Es por eso que dice que solo ellos podían saber el cántico, no porque fuese una letra escondida al conocimiento, sino que sus letras son conocidas por ellos, hablando de un conocimiento experimental, tal como se indica. Adán conoció a su mujer, la vivió, la experimentó, la conoció. De esta forma, aquellos sellados conocerán el cántico, pues lo vivieron, lo experimentaron, palabra por palabra. Ahora, nos dice el texto que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Sabemos bien que intimar con una mujer a la luz de la Torá no es una contaminación, ni el ser virgen da alguna virtud al varón. Entonces, ¿qué dice? La palabra mujer aquí habla de una mujer casada. Ahora sí se entiende. No se contaminaron como mujer casada que tiene pacto. No se profanó, se mantuvo fiel a su esposo y a su pacto. Y la palabra, pues son vírgenes, hace referencia a lo mismo, mejor entendida como, pues son puros, sin mancha, sin mácula. ¿Y qué mancha? La mancha de adulterio o fornicación al violar el pacto, pues ellos jamás lo violaron. Estos son aquellos que una vez entrando al pacto por el Mesías, no lo quebrantaron, vivieron por él y en razón de él, no se han contaminado comiendo lo sacrificado a los ídolos en las fiestas de Saturnalia, ni se volvieron a la adoración solar. Estos no retrocedieron en su camino, sino que siguieron al Cordero por donde quiera que va, y los guía como el pastor a sus ovejas.
y en la boca de ellos no se halló engaño. Su mensaje es fidedigno, la restauración del reino en unos años. Ahora, todo lo anteriormente dicho es solo lo que la Escritura narra y nos deja entrever sobre estos personajes, pero existe una ciencia usada una que otra vez en las Escrituras para encriptar el mensaje del Eterno y ver su sabiduría oculta, y esta es la gematría, uno de los lenguajes ocultos en la Escritura. Así como el mismo libro de Apocalipsis nos menciona del número de la bestia, que es 666, y dice que este es el número de su nombre, y es dado esto para la mente que tiene sabiduría, pues hay sabiduría oculta allí. De la misma manera, el número 144 es el número de estos siervos del Eterno al final de los tiempos, y siervos representantes de las 12 tribus. La nueva Jerusalén, que desciende del cielo a la atmósfera terrestre, tiene 12 puertas, una con el nombre de cada uno de los hijos de Israel. Es una forma tridimensional del pectoral del sumo sacerdote, y esta ciudad metálica tiene un número de 144 codos en todos los lados, pues es un cubo. Es una geometría perfecta que da un mensaje. También la palabra Kedem, compuesta por 3 letras hebreas, Kuf, Dalet y Mensofit, en gematría tienen el valor numérico de 144, y esta significa oriente o el este, entre otras cosas. Y el jardín donde se ordenó Adán se encontraba en el oriente de Edén. Y así como aquella salvación que sale del oriente para permitir que se complete el número de los 144,000, ahora también significa principio, en un sentido de antiguo o lejano en el pasado. La misión de estos, en sentido espiritual contenido en su número, es llevar a Israel a la restauración final, volver al principio, donde el postrer Adán tome una vez más las riendas del mundo para gobernar en justicia, regresando al mundo al orden establecido al principio más lejano de esta historia, el jardín, ubicado al oriente de Edén, pero ahora desde Jerusalén en el Medio Oriente. Alguna vez un judío ortodoxo que niega la mesianidad de Yeshua y por ende los escritos de los primeros discípulos y entre ellos el Apocalipsis, nos realizó una pregunta muy válida y nos dijo: ¿en qué lugar del Tanakh se habla de estos personajes, los 144,000? La respuesta se puede hallar en los profetas, pero se hace más claro con la gematría. El libro del profeta Isaías, en su capítulo 5, verso del 26 al 30, nos describe acerca de unos varones del Eterno que en medio de las naciones se restauran al final de los tiempos, y jamás en la historia de la profecía bíblica se puede cuadrar a estos personajes. El texto dice así, y permítame explicarlo. Verso 26 del capítulo 5 de Isaías. Alzará pendón a las naciones lejanas, esto es, la recolección del Mesías de acuerdo a Isaías 11, donde la raíz de Isaí será como pendón en las naciones, y a él se congregarán los pueblos, y serán reunidos los dispersos de Judá y los expatriados de Israel. Luego dice, y silbará al que está en el extremo de la tierra. Un hebraísmo de modo como un pastor reúne a sus ovejas con un silbido. Y continúa diciendo, he aquí vendrán pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de sus lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias, pues son guerreros. Sus saetas estarán afiladas, y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevarán con seguridad y nadie se las quitará. Y bramarán sobre él en aquel día como el bramido del mar. Así describe Apocalipsis 14 a los 144,000, como el sonido de muchas aguas. Y dice, entonces mirarán hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulación, y en los cielos se oscurecerá su luz. Este es el escenario que ellos van a atravesar, la gran tribulación. No hay un lugar en la historia donde estos ocupen un cumplimiento, sino en este tiempo final. Y no solo esto,
Con gematría, en el texto hebreo, encontramos que en estos versos aparece la palabra Kedem, cada espacio de 88 letras, la Kuf, la Dalet y la Mem, es decir, 89 desde la Kuf hasta la Dalet y 89 desde la Dalef hasta la Mem, y formando la palabra Kedem, que es 144. En esta profecía que habla de unos guerreros misteriosos al final de los tiempos. Y cuando usted toma 144 y lo divide entre 89, el resultado es el número áurico, 1.618, pues estos números están en la lista de la escala de Fibonacci, 89 y su siguiente número es el 144. Así es como funciona la profecía en un nivel SOT, gematría. Del 144 nos habla sin lugar a dudas de un sitio en donde en la Tanat profetiza de estos 144.000 varones escogidos con el sello del Eterno para estos días finales, 12.000 de cada tribu, aquellos hombres que al día de hoy muchos sin siquiera saberlo están contribuyendo a la restauración de Israel. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya y le sirven a costa de su propia vida, pues su única meta es el reino y el servicio es su llamado. Estos no mirarán a hacer su voluntad ni fabricar sus propias vidas en torno a sus deseos o necesidades. Aquellos lo darán todo por la promesa, perdiendo sus vidas y su libertad, la hallarán verdaderamente, pues son esclavos del Elohim vivo, ya que el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob los ha solicitado.